Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, reciban un cordial saludo. Pues para dar continuidad a la serie de enseñanzas que Dios nos ha permitido tener, recordarán ustedes que la semana pasada platicábamos acerca de la base sobre la cual se cimienta la Iglesia de Cristo. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 en adelante. No nos vamos a detener mucho tiempo porque ya lo explicamos la semana pasada, pero sí es importante para poder avanzar al siguiente tema. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que Jesús está interesado en conocer la opinión de las personas que no tienen algo en contra de él. Si te das cuenta, la expresión que recaban los discípulos es de que Jesús es alguien importante, un profeta, alguien de peso en comparación con los grandes profetas como Jeremías, como Elías, como Juan el Bautista. Es decir, las personas no opinan mal de Jesús. Y eso es importante porque la mayoría de las personas, de los seres humanos que acudimos a una congregación, no tenemos malos pensamientos acerca de Jesús. No estamos criticándolo, no estamos creyendo que es alguien que nos va a engañar, sino acudimos con una percepción positiva de él. Así como aquellos que lo escuchaban pensaban: este debe ser Elías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Bien, Jesús no se queda ahí, a él le interesa algo más importante y entonces le pregunta a sus discípulos, aquellos que lo habían acompañado los últimos años, preguntándoles: ¿y ustedes quién dicen que es? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, aunque esta expresión ya la habían hecho los discípulos, ya inclusive lo habían adorado, cuando Jesús calma el mar y calma el viento, cuando ellos se sentían a punto de morir, decían: este verdaderamente es el Hijo de Dios, y adoraron. Y Jesús no los reprende por eso, sino permite la adoración porque es digno de ser adorado Jesús. Entonces el pensamiento de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya es algo que había sido revelado en sus corazones. Por lo tanto, el que aquí se retome y que Jesús esté interesado en retomarlo es porque es la base de lo que habrá de venir para edificar a su iglesia. Continúa diciendo la Escritura: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia se basa en una revelación personal. No hay colectivos, no es de que a todos al mismo tiempo, no. Cada ser humano a quien Dios le revela que Jesús es el Cristo, forma parte de la iglesia de Jesús. Por eso dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a la verdad que Pedro expuso, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia universal de Jesús se sustenta sobre esta verdad: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada ser humano a quien se le ha revelado esta verdad y que vive conforme a esta verdad en su vida cotidiana es iglesia de Jesús. Es iglesia de Jesús, y Jesús se compromete a edificarla, a edificar a su iglesia. La iglesia de Jesús no tiene que ver con paredes, como lo veíamos, no tiene que ver con estructuras organizacionales, denominaciones, etc. Tiene que ver con personas a quienes se les ha revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios
viviente, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. La verdad dicha por el apóstol Pedro y la edificación sobre la cual Jesús habría de levantar su iglesia no tiene manera de ser detenida. Siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, que en términos teológicos es el estudio de la eclesiología, siempre ha habido remanentes de Cristo en todos lados, en distintas eras, en distintos momentos. La iglesia de Jesús ha prevalecido siempre, a través de personas que se reúnen en casa, de personas que están en una cárcel y que se juntan para alabar y adorar a Jesús porque les ha sido revelado a su corazón que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa dónde están, pueden estar en una cárcel, pueden estar debajo de un árbol, pueden estar en una construcción, pueden estar en un local. Lo importante es que cada individuo sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que esta es la iglesia universal de Jesús. Personas con una revelación íntima, verdadera de quién es Jesús, independientemente de en qué lugar están, en qué época hayan estado, bajo qué techos se hayan congregado. Esto es independiente. La iglesia de Cristo siempre ha existido, es universal. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada. Estuvimos hablando de estas cosas muy a profundidad. Si no escuchaste el audio, te pido que me lo hagas saber para hacerte llegar esta enseñanza de la semana pasada. Ahora bien, esta enseñanza del día de hoy está enfocada en demostrar la importancia natural que tiene todo verdadero cristiano de caminar con otros seres humanos a quien se les ha revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer ahora juntos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 13 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos 13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús. El apóstol Pablo viene hablando acerca de la elección que tuvieron los judíos, de las promesas, de la vida en Dios, de todo lo que vemos y leemos en el Antiguo Testamento, y que ahora serán incluidos aquellos que no son judíos, sino que ahora serán gentiles, o ahora son gentiles respecto a el mundo. Es decir, que del mundo son tomados para venir a Cristo, dice la Escritura, pero ahora en Cristo Jesús. Y esto es importante poderlo comprender. La revelación que vimos que tuvieron los discípulos los hace estar en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo judío y todo gentil que tiene esta misma revelación pasa a estar en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, refiriéndose a los no judíos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando uno va hacia arriba en el contexto de Efesios capítulo 2, leemos que Pablo está explicando de esta elección que Dios concedió al pueblo de Israel para traer estas buenas noticias a todo el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz. Y aquí empezamos ya a diferenciar que creer verdaderamente en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y estar en Cristo produce ciertas características. La primera que encontramos aquí es: Él es nuestra paz. Cuando estamos en Cristo, Él
es el foco, es el centro de la paz que tiene todo verdadero creyente, de toda persona que forma parte de la iglesia. Tiene paz en su corazón, porque Él es nuestra paz. Continúa diciendo que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay más los judíos y los gentiles, estos y aquellos, unos y otros, los que eran y los que no son, sino que se acabó. De hecho, en Cristo Jesús el tema de la elección, como Israel fue elegido, como nos viene marcando en la carta de los Efesios en el capítulo 2, desaparece. Esa pared que hacía que el gentil no pudiera accesar a las promesas dadas a los judíos, termina, se deshace, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué tiene que hacer este tipo de mensaje el apóstol Pablo? Bien, recordemos que los judíos eran tan enfáticos en querer demostrar que ellos eran los buenos, ellos eran el pueblo elegido, que cuando comienzan los gentiles a salvarse, a ellos se les indigestó mucho, se les hizo nudos el estómago, no podían entender cómo ahora ya no eran exclusivos, ya no eran ellos los elegidos, ya no eran ellos la clase, la crème innat de todo lo que Dios había preparado, sino que ahora había incluido a personas que no importaba de que fueran, de qué pueblo, raza, lengua o nación fueran, serían adoptados como ellos mismos lo fueron, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo está pacificando a todos aquellos que en este caso eran judíos, que seguramente tendrían mucho celo acerca de la entrada a la vida de la fe de los gentiles, está pacificando y está expresando que debe haber en Cristo Jesús paz. Ya no hay más de unos buenos y otros malos, estos sí y aquellos no. La elección que tuvo Israel en su tiempo concluye. Ahora el Evangelio es universal. Continúa diciendo la Escritura. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ese choque tan abrumador, ese sesgo semisectario o sectario, diría yo, de los judíos haciendo menos a las personas, considerándolas menos, haciendo uso de su sentido de elección esperada y demás respecto a los demás, se termina. Por eso, cuando leemos Efesios, tenemos que leerlo a la luz de las intenciones de quien lo lee, de quien lo está escribiendo, del apóstol Pablo. Pablo no está tratando de definir o tratando de explicar acerca de que todos fuimos predestinados o que todos fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, etc. Está hablando de los judíos que habían sido predestinados y que ahora concluía ese tiempo para dar paso a los gentiles. Está pacificando a dos grupos de personas que difícilmente podrían estar en paz debido a la mentalidad de aquellos que se creían elegidos. Continúa diciendo la Escritura. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los que estabais lejos. Es decir, el Evangelio dejó de ser exclusivo para volverse inclusivo. Ahora todos aquellos que quisieran venir a Cristo podían venir y estar en Cristo porque las buenas nuevas de paz fueron anunciados.
y a los que estaban cerca. ¿A quiénes se refieren a los que estaban cerca? A los judíos, a los dos. Las buenas nuevas son para todos, judíos y gentiles, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La única entrada es por medio del espíritu al Padre. Ya no tiene que ver con la selección. Ya no tiene que ver con esa inercia con la que venían pensando los judíos de nosotros somos los especiales, nosotros somos los importantes. En una iglesia ya no hay límites que diferencien a unos y a otros. La base es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa el color de piel, no importa la clase social, no importa las herencias culturales, cómo fuimos criados. En Cristo todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no sois extranjeros. En el antiguo pacto, ¿cuál era la tendencia? Los extranjeros eran los que llegaban y querían habitar entre los judíos. Y Dios mismo daba leyes acerca de los extranjeros, ¿cierto? Pues bien, se terminó. Esa forma de actuar, esa forma de pensar, se está eliminando aquí. No es una apología de tratar de explicar que unos son elegidos para vida y otros para muerte, como piensan los calvinistas, de ninguna manera. Aquí encontramos que lo que está haciendo Pablo es quitar la enemistad, ese pensamiento elitista de los judíos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo está abriéndole la puerta a todos los gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si alcanzamos a entenderlo, si alcanzamos a comprender qué es lo que está haciendo Pablo, ahora, si nos vamos en este mismo capítulo al versículo número 1, nos vamos a dar cuenta del tipo de lenguaje que usa el apóstol. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí nótese cómo el apóstol Pablo no está hablando en primera persona, no se está incluyendo en este grupo de personas, no se está incluyendo en Él os dio vida a vosotros, vosotros, no dice nosotros, dice vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, se está refiriendo a los gentiles, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está dándoles entrada a los gentiles, entre los cuales también todos nosotros, aquí ya se incluye, aquí hay un cambio muy interesante. Viene hablando de los gentiles y luego incluye a los judíos, entre los cuales también todos nosotros, incluyendo los judíos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es bien hermoso poder entender el Evangelio. El Evangelio incluye a todos para salvación. ¿De qué? De esta vida a la cual Pablo está haciendo referencia. Cuando la Biblia nos dice, Él os dio vida a vosotros, ¿qué significa? ¿Que Pablo no tenía vida? Por supuesto que sí. Pero se está refiriendo al pueblo, a la parte del mundo que no estaba incluida en el primer pacto. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí ya se incluyen los judíos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, tanto a los judíos como a los gentiles, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué cambió? Cristo. Estar en Cristo. Ese es el cambio. Que tanto unos como otros ahora están en Cristo. Por gracia sois salvos, tanto judíos como gentiles. Y juntamente con Él nos resucitó, tanto judíos como gentiles, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, unos y otros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravillosa noticia. Gentiles, o sea, nosotros, los que vivimos aquí, en esta parte del mundo, ustedes también tienen entrada a esta gracia. No solo los judíos, también los gentiles. Qué buenas noticias, cuánta gracia se muestra derramando Dios, porque por gracia sois salvos. Por gracia, de manera gratuita, de manera amorosa. La palabra gracia es buena voluntad, algo gratuito, algo que Dios da. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles, por medio de la fe. La gracia es dada, la salvación es dada por medio de la fe. Tener fe nos permite estar en Cristo. Tener fe nos permite que nuestro corazón pueda ser revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no se refiere a la fe, porque si no diría esta, refiriéndose a la fe. La fe está conjugado porque es un sustantivo en femenino. Dice esto. Esto se refiere a lo que viene hablando el apóstol Pablo. Este don de que ahora los gentiles estaban incluidos, esto no es de vosotros. Esto Dios lo planeó, pues es don de Dios. Dios está dando el obsequio a los gentiles. Dios está regalando la salvación a los gentiles, no por obras, para que nadie se gloríe, ni judíos ni gentiles, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La creación es en Cristo, no fuera de Cristo. Antes de Cristo no podíamos decir que había hechura en Dios. Ahora en Cristo sí. Judíos y gentiles, estando en Cristo, somos creados como hechura suya en Cristo para buenas obras. El propósito de tu salvación es la gloria de Dios. Para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para todos aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él ya sabe de antemano quiénes van a ejercer fe para poder entrar en la gracia. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, acuérdate de que antes te despojaban, te quitaban, te menospreciaban, pero ahora es distinto. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Cristo no alumbraba, no pensaban en Cristo. De hecho, los únicos que esperaban a Cristo eran los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Sí nos alcanzamos a dar cuenta que esto no tiene que ver con una elección para unos para vida y otros para muerte, sino tiene que ver con el evangelio entregado ahora a los gentiles. ¿Por qué estoy platicando todo esto? Porque, amados, la iglesia es universal. La iglesia no excluye a nadie. La iglesia no tiene determinado desde la eternidad
qué personas se salvan y qué no, sino está determinado el plan de salvación. Para quienes estén en Cristo hay buenas obras, para los que no estén en Cristo no hay buenas obras. Entendámoslo. Dios ha preparado todo esto, sí, desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que tanto judíos como gentiles tengamos buenas obras. Para eso nos preparó. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se está refiriendo a que los gentiles no tenían la oportunidad que los judíos sí tenían. Pero ahora en Cristo Jesús, y ya lo leímos más adelante. Todo este contexto nos enseña la importancia y lo que debemos de valorar, porque Jesús quitó toda enemistad. Cuando una persona le es revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de manera natural, de manera espontánea, quiere entrar en coacción, quiere entrar en convivencia con todos aquellos que también están en ese mismo sentido. La iglesia está fundamentada sobre la verdad de quién es Jesús. Por lo tanto, cuando, cuando nos es revelado quién es Jesús, entonces de inmediato uno desea caminar con quienes aman y sirven a Jesús. Qué importante es poder comprender, hermanos, el contexto de manera correcta, para no hacer que nuestra cabeza se vaya a formular ideas, que se vaya a formular pensamientos que no tienen que ver con el contexto de lo que se está hablando. Ahora bien, vayamos juntos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 en adelante. Dice la Escritura: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, gentiles y judíos. Esto es universal. Hoy en día las diferentes divisiones políticas nos hace pensar que somos distintos aquí en la tierra en cuanto a pueblo. Y efectivamente, fíjense lo que nos dice la Escritura, Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice la Escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo? Que las personas en este deseo intenso de querer creer estaban equivocadas y se estaban entregando a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo se dedicó a la predicación del Evangelio. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estas eran dos corrientes filosóficas con ideas muy propias y muy marcadas. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Ellos reconocían que Pablo hablaba, que Pablo debatía, que Pablo buscaba hacerles bien. No trataba de ganarles el punto, no trataba de tener la razón, trataba de llevarlos al Evangelio. Y esto es importante porque ni los epicúreos ni los estoicos pensaban en Dios en los términos judíos. No tenían al Dios de los judíos como acabamos de leer en Efesios. Estaban sin Dios y sin esperanza, ajenos a la vida, ajenos al Dios de Israel. Estos grupos de personas no tenían en su mente al Dios de los hebreos, no lo buscaban, aunque tenían hambre de creer, de entender su lugar en el mundo. Continúa diciendo: y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto, hermanos, es importante. En la iglesia se debe predicar el Evangelio y la resurrección. Si en el corazón hay una revelación de quién es el Cristo, es porque hay predicación del Evangelio y de la resurrección. Estos son los temas que hay que predicar en
en una iglesia. Esto es lo que Dios quiere que demos a conocer al mundo. Somos portadores de estas verdades. Y aquí vemos que Pablo no tiene en su mente que los judíos hayan sido elegidos. No, él entiende que ahora en Cristo todo aquel que busque de Dios, todo aquel que invoque el nombre de Dios puede ser salvo. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Agarran y toman a Pablo para llevárselo ahí a donde se hacen los debates, Areópago, y ahí comienza a hablar. Pues tú traes a nuestros oídos cosas extrañas. Es bien importante, ellos no estaban conscientes, en su mente no estaba Dios. Sin embargo, Pablo se esfuerza por traerlos a Dios. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Aquí no vemos que Dios, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya sido excluyente de estos estoicos, de estos epicúreos, y los haya hecho a un lado por ser filósofos de doctrinas o de pensamientos diferentes. Los incluye, busca su salvación. Pablo sabe que pueden responder al Evangelio. Pablo sabe que pueden responder al Evangelio, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Les llamó la atención. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ellos anhelaban creer, nada más que no creían en el Dios de Israel. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ellos tenían sus filosofías, su perspectiva del mundo, su cosmovisión, su manera de ver la vida, pero dentro de todo su error, ellos buscaban al Dios no conocido, pensaban en el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Dentro de sus anhelos, dentro de sus errores, aquellos epicúreos, aquellos atenienses, aquellos filósofos, adoraban al Dios no conocido. Sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Quiero que veas cómo la iglesia trabaja para hacer venir a todo el mundo. Cómo la iglesia evangeliza para hacer venir a todo el mundo. No ves a Pablo pensando o creyendo que unos son para vida y otros son para muerte. No estás viendo a Pablo creyendo que unos son judíos y otros son gentiles y nada más unos van a entrar en el reino de los cielos. No ves a Pablo con este fuego, sino se enardecía en su corazón viendo la necesidad que tenían de ayuda. Continúa diciendo la Escritura: y todas las cosas en él que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La iglesia son personas, la iglesia son seres a los cuales se les ha sido revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, lo que tú siempre debes de valorar es a personas en las cuales ha sido revelado Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pablo está quitándoles a los atenienses esa creencia de que tienen que hacer algo para agradar a sus dioses. No necesita de manos de hombres, no necesita ser honrado de manos de hombres. Ustedes no pueden hacer nada, es lo que Pablo les está diciendo. Pues Él es quien da vida, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da, no es quien recibe. Él es quien otorga, no es el que haya un intercambio. A Dios no le interesa lo que tú, hombre, ajeno a Dios, ajeno viviendo muerto en tus delitos y pecados, puedas darle. Él es el que te lo está dando.
y de una sangre, y esto es importante que lo alcancemos a entender, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y sus límites y los límites de su habitación. Ha prefijado el orden de los tiempos. Dios, ¿qué fue lo que hizo? Determinó, sí, de manera predestinada, lo que habría de ser el plan de salvación, lo que los hombres necesitaban para ser salvados y los límites de su habitación. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué hizo estos límites? ¿Con qué finalidades que hoy estamos aquí en México, otros en Argentina, otros en Chile, otros? ¿Cuál es el propósito de estos límites de su habitación? Para que busquen a Dios. Si alcanzamos a entender que la iglesia tiene que tener en su mente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, para que busquen a Dios. Una iglesia está conformada por personas a quien se les revela el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque han buscado a Dios, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Qué interesante, porque mientras muchas veces las personas nos dicen es que no se puede, nadie puede buscar a Dios por sí mismo, Dios ha prefijado los tiempos y los límites de la habitación del ser humano para que busquemos a Dios. Las cosas que suceden, la gracia que nos lleva hacia Cristo, hacia la salvación, hacia la revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Dios mismo quien nos está previendo, quien nos está provocando. Continúa diciendo la Escritura, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, y se los está diciendo a quienes no han buscado a Dios, a quienes están muertos en sus delitos y pecados, y les está diciendo que es para que busquen a Dios, para que busquen a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, a escultura de arte, y de imaginación de hombres. Qué importante es entender, a ver, todos ustedes atenienses, gente que no quiere oír de Dios o que no ha vivido cercano, está cercano porque en Él vivimos y nos movemos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aunque ellos nunca habían escuchado del Evangelio, pueden responder al Evangelio, por cuanto ha establecido un día un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando fe. Dios da fe a quienes, a todos, por medio del mensaje de Cristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que una iglesia, una eclesía, viene de la predicación del Evangelio. Viene de la predicación del Evangelio. Retomemos entonces 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Viene hablando de los dones espirituales de personas que ya están en Cristo. Acabamos de leer de las personas que son llamadas, todos los atenienses estaban siendo llamados, no solamente unos cuantos, todos los atenienses, y a todos los atenienses se les había dado
fe y se les demandaba que se arrepintieran de sus pecados pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Donde pensábamos que Dios era semejante a algo que pudiéramos ver. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El apóstol Pablo hace aquí una analogía. Esto es un comparativo para que podamos entender que aunque tengamos muchas actividades, aunque tengamos distintos tipos de pensamiento, todos somos un cuerpo. Aunque vivamos en distintos lados, pues Dios mismo puso el límite de nuestra habitación, Dios nos colocó en una congregación, Dios puso límites sobre los cuales poder desarrollar nuestra vida cristiana, para poderle buscar, para poderlo encontrar, para podernos arrepentir, para poder tener fe en la resurrección de Cristo. Ahora bien, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta es la universalidad de la iglesia. Una iglesia que tiene muchos miembros comparado al cuerpo, porque así como el cuerpo es uno solo, Jesús y su iglesia es una sola, y tiene muchos miembros. Tiene muchos miembros y estos miembros han sido los que han sido agregados por medio de la predicación del Evangelio para que se les revele quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todos estos miembros son parte del cuerpo de Cristo, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Acabamos de escuchar cómo Pablo le escribía a los griegos, acabamos de leer en el libro de Efesios cómo tenía que ser derribada este pensamiento de diferencia que tenían los judíos de nosotros somos los elegidos y ustedes están destinados al infierno, refiriéndose a los gentiles. Este pensamiento tenía que ser quitado, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si nos damos cuenta, la universalidad de Cristo es muy variable, pero todos somos cuerpo. No importa de qué raza seamos, no importa nuestra condición social, seamos esclavos o libres, judíos o griegos, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además, un cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por esa razón, es incoherente argumentar que solamente unos tienen razón y otros no, que solamente unos tienen la verdad y otros no. No, amados, tenemos distintas funciones que cumplir. Así pues, Dios puso los límites de nuestra habitación. Nacimos mexicanos, nacimos en este tiempo. Esta es nuestra predestinación, hermanos, que podamos servir a Dios en estos límites de nuestra habitación. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. O sea, la opinión del pie de sí mismo, porque no es mano, entonces ya no es del cuerpo. No. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? Vamos a pensar que te quejas si quieres ser ojo. ¿No soy del cuerpo? No. Por esto no será del cuerpo, sino todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado, la voluntad de Dios es la que ha colocado cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque ahora ya estamos en Cristo. Lo más importante para formar parte de la iglesia es que el Evangelio entre en nuestras vidas sin importar la clase social, sin importar qué ideas tengamos, que el Evangelio entre en nuestro corazón, que sea revelado a Cristo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces Dios nos coloca en el cuerpo como Él quiso. Amado hermano, no es casualidad que estés aquí, no es casualidad que formes parte de esta congregación local. Fue Dios quien te trajo
fue Dios el que te puso entre nosotros. Y esto amerita un compromiso para con Él. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Aunque estés aquí en esta congregación, aunque no seamos muchos, aunque tengamos debilidad, como describe el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia o a la iglesia de Esmirna, nos podemos dar cuenta, hermano, que todos pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. La iglesia universal de Cristo es y está vigente hoy en día, aunque formemos parte de iglesias locales y seamos diferentes en nuestras actividades, en lo que Dios nos esté concediendo hacer de bien en este tiempo. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Fíjense qué hermoso mensaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está buscando derribar las barreras, está buscando pacificar, está buscando que nos quitemos ideas de unos sí y otros no, está derribando el elitismo, está derribando este pensamiento de hacer acepción de personas. No, el Evangelio es universal, es para todos, está abierto para todo aquel que cree. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. ¿Ya lo leíste, amado? Dios ha puesto a débiles no para hacer notorio a los fuertes, sino para que los fuertes ayuden a los débiles, para que podamos ser todos miembros los unos de los otros. De manera que si este miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Eres importante, hermano, hermana, eres importante. Y Dios puso así y dispuso así las cosas, y es importante que lo podamos entender. Perteneces a la iglesia de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia universal de Cristo, Dios puso límites en nuestra habitación. No podemos habitar en todos lados, ¿verdad? No podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Puso límites. En estos límites que hemos ido, en los que Dios nos ha puesto y a los cuales nos concedió llegar a Él, es donde hay que trabajar. Son nuestras iglesias locales, son nuestras iglesias personales. Y es aquí donde debemos de aprender a formar parte del cuerpo. Si no aprendemos a ser parte de un cuerpo local, ¿cómo podremos ser parte de un cuerpo mayor? ¿Cómo podremos aspirar a desear estar en el reino de los cielos y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, en la tierra, si no somos fieles con lo que Dios nos ha concedido? Hermano, hermana, está siendo llamado a pertenecer a este pequeño remanente, este pequeño cuerpo de Cristo, a este miembro de los muchos que hay. Entrégate, enfócate, esfuérzate en que trabajemos juntos, en que podamos caminar juntos. Él puso límites a tu habitación. Él puso y dispuso las cosas para que pudieras estar hoy entre nosotros. Creo que vale mucho la pena quitar todas estas barreras mentales que tenemos y esforzarnos en atender dónde estamos, lo que Dios nos ha concedido y valorarlo con todo nuestro corazón. Ya estuvimos hablando y demostrando por medio de las Escrituras que pertenecemos a la Iglesia Universal porque hemos pasado por un mismo espíritu, se nos ha sido revelado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y por lo tanto todos pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo. Pero también a partir de este mismo
de este mismo mensaje podemos deducir que existen miembros, es decir, que el cuerpo tiene muchos miembros, muchas funciones, distintas actividades, distintas células, órganos que están dentro del cuerpo que se dedican a distintas funciones. Y entonces el apóstol Pablo, dentro de esta analogía, nos permite entrar en el detalle de las iglesias locales. ¿Por qué tengo que estar en una iglesia local si puedo no estar y ser miembro de la iglesia universal? Porque Dios ha puesto, como nos vamos a entender, ha puesto límites a tu habitación. Él desea, Él quiere que participes en una comunidad dentro del espacio al que tengas acceso, donde esté tu habitación. Leamos juntos en Hechos capítulo 17, versículos 24 en adelante. Él, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y dirá aquel que no valora la hermosura de tener una iglesia local, dirá, ya ves, no tengo la necesidad de acudir. A ver, vamos a leer bien lo que está diciendo. Número uno, está predicando el apóstol Pablo el Evangelio a los atenienses y está presentando a Dios como el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y los atenienses tenían templos para cada uno de sus dioses. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Presentar a un Dios que no requiere de estos espacios específicos, pero no significa que no requiera de la congregación de los santos. Solo nos está diciendo dónde no está. No nos está explicando ni nos está pidiendo dónde sí estar. Continúa diciendo la escritura. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Aquí viene el pensamiento muchas veces de quienes no valoran y dicen, ya ves, no tengo ninguna necesidad de estar ahí. No está Dios en templos hechos por manos de hombres, ni tampoco está, tengo que llevar a algo, tengo que estar ahí forzosamente. A ver, nuevamente, el Evangelio está siendo predicado a quienes están acostumbrados a ir. A lo mejor tú ni siquiera estás acostumbrado a ir o no quieres comprometerte con la eclesía, porque ya vimos que la eclesía son personas, no son lugares. Y por lo tanto, lo que te está demostrando este pasaje es que no está en lugares, pero no quiere decir que no está con las personas a quienes se les ha revelado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Él quien da vida, es Él quien da aliento y todas las cosas. Las cosas que has recibido te las da Él. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Tú vienes, gracias a Dios, de un linaje de una sola sangre, para que, para que habiten sobre la faz, sobre toda la faz de la tierra. Todos los seres humanos que han existido, que hemos existido, todos venimos de un linaje y hemos vivido o estamos viviendo vidas que Dios quiere que vivamos en este tiempo para que evitemos toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Esto sí lo prefija Dios, no prefija a quienes se salvan y quienes no. Esto sí lo prefija Dios, los tiempos. Él marca las pautas, Él marca los tiempos y los límites de su habitación. Él sabe cuánto tiempo vas a estar aquí, amado, en esta tierra. Él sabe si vas a permanecer viviendo en esta misma ciudad o no. Él lo sabe, pero tú no. Y mientras no lo sepas, hay que aprender a vivir en el orden de los tiempos y los límites de la habitación que Dios nos da dentro de este ambiente. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, para que busquemos a Dios. El acudir con una iglesia, con un grupo de personas, es para buscar a Dios. El límite de tu habitación es esta ciudad. Busca a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, una iglesia local es un espacio que Dios ha previsto
ha proveído con la finalidad de acercar el Evangelio y de acercar a personas a quienes se les ha revelado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que han entrado por medio del mismo Espíritu para que puedan juntos convivir y crecer en todo aquel que es quien edifica, que es Cristo Jesús. Quiero que leamos juntos, por favor, en el libro de Romanos, al capítulo 16, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 1 en adelante. Quiero que presten atención, por favor, a cómo se refiere en cada caso. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Esta era una hermana, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea es una ciudad y esta ciudad tiene un grupo de personas, de creyentes, a quienes se les ha revelado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quienes han respondido al mensaje del arrepentimiento y la fe y han creído en la resurrección de Cristo. Y aquí vemos que hay una iglesia que se encuentra en Cencrea. Aquí nos encontramos que las iglesias son locales por la delimitación de su habitación. Por eso era importante poder entender que el pasaje anterior de donde buscas a Dios tiene propósito. Él tiene el propósito de que estés en medio de nosotros. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí encontramos que un diácono es una persona que está dándose a favor de los demás. Continúa diciendo la escritura, más adelante, versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, es versículo, a Priscila, dice versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En este momento, para cuando se escribe la carta de los romanos, Aquila y Priscila ya se encuentran en Roma, tienen su propia casa en Roma, de donde habían sido expulsados en el año 50 por decreto del emperador Claudio, de que todos los judíos salieran de lo que es Italia, lo que hoy conocemos como Italia, y entonces muchos de ellos se refugiaron en la parte de Grecia. Ahí conocen a Aquila y Priscila, al apóstol Pablo, trabajan con él, porque Aquila también era tejedor de tiendas, trabajan en el mismo oficio, les predica, se vuelven discípulos, etcétera. Y en este momento regresaron a Roma y les escribe, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí hablamos de que Pablo veía a todas las iglesias de los gentiles, es decir, miembros del cuerpo de Cristo. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquila y Priscila, después de haberse ido con Pablo y haberse quedado en Éfeso, ahora regresan a Roma y abren una iglesia en su casa. Abren un espacio para que aquellos que les sea revelado el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lleguen a su casa. Y Pablo los considera iglesia porque una iglesia no tiene que ver con el lugar, sino con las personas. Continúa diciendo, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andróquino y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, y comienza a dar distintas saludaciones. Pero lo que quiero que resaltemos aquí es que hay iglesias en las casas, que las personas abren sus corazones, abren su comunión, abren su socialización para poder ser parte de las iglesias que se encuentran en los límites que Dios nos dio de habitación. Versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis
de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Continúa dando gracias el apóstol Pablo, pero es importante entender que las iglesias son grupos de personas ubicados en la habitación, en los límites de la habitación. Así pues encontramos las cartas a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Esmirna, la carta a la iglesia de Tiatira, la carta a la iglesia de donde está ubicada una congregación. Y una congregación tiene que tener ciertas características. Una congregación debe de tener ciertas características bíblicas, pero eso lo vamos a estar platicando, primeramente Dios, la próxima semana. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga. Les pido por favor que analicen, que reflexionen sobre lo que acabamos de estudiar y sobre todo, amados, amen a esta iglesia en la cual han sido puestos, porque Dios delimitó los límites de su habitación. Que Dios les bendiga.